Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. En particular, quisiera yo, en este día tan especial, expresar mi mayor respeto a todas las mujeres del mundo, a las mujeres de México, a las mujeres de Oaxaca. Es el Día Internacional de la Mujer, respetables sus luchas por defender sus derechos, por buscar siempre los espacios de participación que les corresponden, y sin duda hoy es un día para celebrar. Y doy la bienvenida en este contexto a un gran amigo, una personalidad joven, pero que ya tiene una trayectoria importante en la política nacional, en la política incluso internacional, en la izquierda, hay que decirlo, y sin más preámbulos, Pavel Meléndez, qué gusto saludarte. Muchas gracias, estimado Raúl, me da gusto estar de nuevo aquí en Regeneración en Sin Censura contigo. Siempre aprendo cuando vengo y pues coincido contigo que tenemos que celebrar a las mujeres. Mi madre siempre dice que las mujeres son la mitad del mundo, pero la madre de la otra mitad. Entonces tenemos que celebrarlas completamente. Las luchas por la igualdad, la equidad de género no ha terminado y creo que se va avanzando y hay que velar porque haya muchas candidatas en este proceso electoral porque ellas tienen todo el derecho de encabezar, de decidir, de llevar a buen puerto los destinos de Oaxaca y en algún momento también podrá Oaxaca tener una gobernadora mujer. Sin duda, yo creo que parte de los procesos democráticos son eso, que la participación se amplíe y evidentemente no solo históricamente, sino es en este momento fundamental la presencia de la mujer en la vida social, en la vida económica, en la vida política. Muy bien, Pavel. Oye, intenso tu trabajo legislativo. Yo he visto que recorres tu distrito, que encabezas comisiones, que vas y vienes y que opinas, que escribes. Bueno, cuéntanos un poco, un resumen, porque pues ya estás en el proceso, diríamos, en el último año de gestión. Bueno, ya son los últimos meses, viene el proceso electoral, de eso también vamos a hablar, pero me gustaría hacer un recuento de todo lo que ha sido esta experiencia para ti, Pavel. Bueno, yo creo que, como bien lo has dicho, Raúl, ha sido una experiencia muy enriquecedora. He aprendido muchísimo en estos 2 años y medio de la legislatura, la 64 legislatura del Congreso de Oaxaca, la primera legislatura de mayoría de izquierda en la historia de Oaxaca. Y eso, pues, para mí es un honor acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta primera etapa de la cuarta transformación y poder concretar en Oaxaca esos anhelos para luchar por los derechos de las y los oaxaqueños. Creo que nos ha faltado mucho más que caminar juntos como grupo parlamentario, entre otras reformas, pero un poco satisfecho quedo de que alrededor de 170 acciones y acumulándose hemos presentado al Congreso en estos 2 años, como lo consigné en mi segundo informe, que entre nuevas leyes que propusimos, iniciativas de nuevas leyes, proposiciones con puntos de acuerdo, exhortos, ayudamos a la ciudadanía a que pudiera transitar incluso en esta pandemia y los derechos sociales en Oaxaca. Puedo pasarme todo el tiempo hablando de las iniciativas, pero te puedo enumerar algunas que puedo recordar. La primera de ellas, por el tema del COVID-19, de este corazón y de esta mente, nació a hacer la propuesta para penalizar las agresiones al personal médico y de salud, porque cuando inició la pandemia, con toda la ignorancia que había al respecto de la enfermedad, empezamos a ver agresiones al personal de salud, les aventaban cloro, los bajaban de los urbanos, de los transportes públicos y pudimos convencer al resto de la Cámara para que se pudiera conculcar 6 años de cárcel en agresiones comprobadas al personal de salud en una emergencia sanitaria. Eso ya está en el Código Penal de Oaxaca, Ya es un está hecho, vigente, sí. está vigente. También en un exhorto que hicimos al inicio de la pandemia,
pedimos que el gobierno mexicano pudiera concretar una coalición, una alianza con el Ministerio de Salud de Cuba para estudiar si el tratamiento del interferón recombinante humano que estaban utilizando al inicio de la pandemia podría mitigar a los pacientes de COVID con gravedad. Y se le envió al doctor Gatell esta proposición. No sé exactamente cómo quedó, pero empezamos a preocuparnos por la pandemia. Más atrás hemos propuesto incluso un cambio de régimen constitucionalista en Oaxaca que pudiera darle otro giro al entramado institucional que tiene nuestro estado. Primero te puedo enumerar que propuse cambiar el formato del informe del gobernador para que él estuviera en las interpelaciones de los grupos parlamentarios y escuchar el posicionamiento de los grupos parlamentarios. Segundo, hemos propuesto también que dentro de las propias municipios y agencias se haga obligatorio que el presidente municipal entregue a las agencias proporcionalmente los recursos federales de los ramos para que puedan ellos hacer sus obras municipales, porque los chantajean año con año, y yo tengo compromiso con todos mis agentes municipales, no solamente mi distrito está en esas circunstancias, sino todo el estado, para que en la ley de coordinación fiscal del estado y en la ley, en el código, en la ley orgánica municipal pudiera establecerse ese criterio, que ya se menciona pero no se hace obligatorio. Otra reforma también que pudimos proponer es el cambio de lo que es el Consejo de Arbitraje Médico de Oaxaca, porque habíamos tenido ya un problema que tú recordarás con un médico que fue, enviado a prisión por un error de arbitraje médico. En Oaxaca existe una comisión de arbitraje médico. Yo platiqué con los miembros de una gran coalición de médicos, doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros que están en la Cuarta Transformación, y propusimos con académicos de la UAPJO que pudiéramos cambiar la SEAMO para la nueva SECAMO, es decir, un consejo de arbitraje médico que fuera realmente de especialistas y poder despenalizar el acto médico como un asunto de agravante en la despenalización del acto médico, porque los médicos, aun cuando hay quienes cometen errores, claro, y tenemos que velar por el derecho de los pacientes, también se tiene que hacer de manera profesional la defensa de ellos. Y otro aspecto que también me enorgullece haber promovido es ser el defensor de los defensores, porque en Oaxaca tenemos la Defensoría Pública del Estado, que los defensores públicos la verdad son héroes y heroínas, porque con poco dinero que reciben tienen que ser los defensores de oficios del pueblo. Hay gente que, como se dice coloquialmente, la justicia no está hecho para los que no tienen dinero, y los defensores del pueblo, los defensores públicos, deberían ganar muy bien. Y yo propongo un instituto autónomo, acabo de hacer la segunda iniciativa al respecto, para que sea un órgano constitucional que ayude a los defensores públicos y ayude al pueblo que no puede pagar una defensoría privada. Entonces, hemos estado en varias cosas que hemos propuesto, y me sumé a la iniciativa para crear la figura del diputado migrante para Oaxaca. Tú sabes que soy el presidente de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, y retomamos esa demanda muy sentida de 2,5 millones de oaxaqueñas y oaxaqueños que viven en la Unión Americana. He platicado mucho con ellos vía Zoom, porque ahora la pandemia no me permite viajar, e hicimos con varios diputados, no solamente yo, la propuesta para que se pueda votar el próximo miércoles. Yo espero que así suceda y Oaxaca tenga un diputado migrante. Como los tiempos ya nos ganaron, posiblemente no se vaya a efectuar el 21 en el proceso electoral, pero va a quedar el precedente para el 2024, y ellas y ellos van a poder ser votados y votar, porque ya votan para gobernador, pero ahora queremos que voten para diputado y además que sean votados. Obligamos en la reforma, Raúl, que todos los partidos políticos designen en su lista plurinominal
un candidato mujer u hombre con calidad migrante o binacional en el primer bloque de 5 candidatos, para que tampoco vayan a burlarse de los migrantes y los pongan en la colita, sino que vayan en el primer bloque de 5, sea mujer u hombre, según como la lista la integre el partido, y los migrantes tomarán su decisión en Estados Unidos, que más o menos los datos oficiales arrojan 45,000 votantes efectivos en la Unión Americana, en los consulados. Eso quiere decir que es la votación de un distrito completo y tienen todo el derecho de tener no solamente un diputado, sino 2, o si hay partidos que tienen más de 5 diputados pluris, pues puedan tener más. Muchos temas, mi querido Raúl. Oye, la verdad es que, déjame decirte una cosa de lo que tú estás planteando. Has puesto el dedo en puntos fundamentales. A ver, un poquito de recuento. El tema de que el Ejecutivo escuche el debate y los cuestionamientos en sus informes de gobierno. Es fundamental. Yo recuerdo cuando fui diputado federal que ese era precisamente uno de los puntos neurálgicos. La forma, porque además nuestro régimen es presidencialista. Entonces, es una parte de los equilibrios que se deben generar en un sistema democrático. Me parece excelente el tema. Luego, el tema de la asignación de recursos a las agencias municipales. Gran parte, y evidentemente tú lo sabes, seguramente por eso tomaste la iniciativa, gran parte de muchos de los conflictos que se generan en los municipios es precisamente entre las agencias y las cabeceras municipales. Es decir, precisamente porque en ocasiones el presidente municipal se asume como únicamente la cabecera y deja de lado a las agencias municipales, y sí realmente hay un desequilibrio. Creo que sin duda es un tema también neurálgico. El tema médico, pues qué te digo, evidentemente sí, yo creo que el tema del arbitraje es fundamental, pero tiene que también tener sus equilibrios. La defensa de los defensores, que generalmente, como bien lo apuntas, se encuentran en estado de indefensión, ¿no? Paradójicamente, bueno, me parece que es fundamental, sobre todo en un estado como el nuestro, donde todavía lamentablemente persisten las desigualdades sociales, las desigualdades económicas, pues la gente muchas veces no tiene los recursos para pagar una defensa adecuada, y son los defensores que incluso tienen que enfrentar cacicazgos, intereses, amenazas, etcétera, ¿no? La verdad es que yo creo que todo lo que has planteado es algo relevante. Yo lo celebro, y eso habría que agregarle, Pavel, que también eres un gestor permanente de acciones para tus comunidades, más en esta época de pandemia. Yo he visto cómo con un gran sentido de responsabilidad, guardando precisamente todas las condiciones preventivas, te he visto en los municipios. Ahí estás. Estamos. La pandemia nos tiene que llevar a innovar la forma de acercamiento en la nueva normalidad. Y parte de la responsabilidad que tenemos como servidores públicos y representantes populares es ser empáticos con lo que vive nuestra gente. Han fracasado muchos negocios, muchas familias han tronado económicamente, y la pandemia impactó en todos los niveles, incluso psicológicamente, porque también hicimos una propuesta para que se pudiera hacer un estudio de ayuda psicológica a los estudiantes que pudieran tener problemas de crisis por el encierro. Y efectivamente, los diputados tuvieron iniciativa del mes de mayo más o menos, donar el mes íntegro de la dieta de los diputados, de los 42, y se llevó al Hospital Aurelio Valdivieso, al Hospital de la Niñez. Pero yo no me quedé conforme, Raúl. O sea, durante casi 4 meses después, antes de terminar el año pasado, doné prácticamente mes con mes a los hospitales del Istmo, a 7 hospitales de Juchitán, de Tehuantepec, de Salina Cruz, de Ciudad Ixtepec, de Huamelula. Donamos equipo, insumos, equipo de bioseguridad para nuestros ángeles que nos están cuidando en la pandemia contra el coronavirus, y también ayudamos en algunas familias a que tuvieran una canasta mínima. Nada es suficiente en esta pandemia porque está golpeando de manera transversal.
Y a las autoridades municipales les ayudamos a continuar con el proyecto que tiene el licenciado López Obrador para que los caminos de concreto hidráulico no se pararan. Tuvimos que darle continuidad a 2 caminos y además emprendimos el año pasado 2 nuevos proyectos de los caminos rurales de concreto hidráulico que no los habían autorizado. Me refiero a Santa María Ecatepec y me refiero a Asunción Tlacolulita, parte de mi distrito, que ahora está reactivando económicamente. Y gracias a la intervención del propio delegado de la SCT en Oaxaca, que nos ha hecho caso, pudimos mejorar varias vías de comunicación con asfalto que ya eran parte del proyecto que tenía el presidente López Obrador, pero que hicimos hincapié de que era urgente y necesario atender. Oye, eso evidentemente tiene repercusiones. Ahora, tu opinión sobre los proyectos de políticas públicas para nuestro estado a nivel federal, es decir, los planteamientos que ha hecho con relación al Istmo de Tehuantepec el presidente López Obrador. Sí, la columna vertebral de la Cuarta Transformación en Oaxaca es que el proyecto interoceánico quede garantizado y quede establecido. Hay un avance, según lo que he platicado con Rafael Marín, que es el encargado del presidente para este proyecto, de alrededor del 70% en la reestructuración de todas las vías férreas entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. Tú sabes que yo provengo de un pueblo ferrocarrilero que es Ciudad Ixtepec, y yo que viajé, creo que fui la última generación que viajamos en tren, pues vimos con tristeza morir el proyecto con el presidente Ernesto Zedillo. Los trenes y ferrocarriles cayeron al vacío, al olvido. Esto reanima y reactiva económicamente al Istmo de Tehuantepec. ¿Qué te dicen las comunidades cuando los visitas, Raúl? Con sana distancia y todas las medidas de bioseguridad. No necesitan no solamente una despensa, requieren trabajo para sus hijos. Claro. Y el trabajo bien remunerado, no empleo temporal, va a garantizar la inversión del interoceánico. Claro. Y afortunadamente la gran mayoría, si no es que el 90% de ismeñas e ismeños, estamos completamente convencidos que el interoceánico es urgente, necesario y viable. ¿Qué va a pasar acá? Que primero se está reactivando las vías férreas para el tren de carga, que se establece para que pasen las mercancías de Asia hacia la costa este de Estados Unidos y Europa, pero también necesitamos que el tren sea de pasajeros, como ya lo prometió el presidente, y que por cierto yo sí lo pedí en una gira que tuvimos en Matías Romero y me hizo caso afortunadamente. Va a ser de pasajeros y además se van a activar 10 polígonos de desarrollo para que se pongan plantas ensambladoras, empresas que beneficien de manera tripartita al istmo. Primero, la inversión comunitaria, que son las tierras, los comuneros, los ejidatarios. Segundo, la inversión pública del gobierno de la República. Y tercero, la inversión privada, que incluso se habla de una ensambladora de automóviles que puede venir de Asia hacia el istmo de Tehuantepec. En la era neoliberal, tú sabrás, Raúl, solamente el Bajío fue favorecido con las plantas ensambladoras. El sureste quedó prácticamente al margen porque no representaba y el sureste utilidades para los inversionistas. A la izquierda. Sí. Y hoy ese Bajío, el Bajío en el país, está metido en el ojo del huracán de la inseguridad pública. Sí, ahí está. Entonces, Guanajuato. Creo que, Raúl, esto es urgente, necesario, no solamente para Oaxaca, para el istmo, porque van a trabajar todos los oaxaqueños en eso, sino va a colocar a México geopolíticamente en la estrategia de un nuevo intercambio mundial, de una nueva realidad que se va a generar post-pandemia y va a tener México un nuevo liderazgo. Oye, me diste en el centro del corazón cuando mencionas el tema del ferrocarril en Ciudad Ixtepec. Déjame decirte que yo a Ciudad Ixtepec es un lugar que quiero muchísimo porque mi abuelo se fue a vivir cuando quedó viudo a Ciudad Ixtepec. Él vivía en la calle de Moctezuma 14 bis, ahí por el Colegio de las Monjas. Morelos, el Colegio Morelos. El Colegio Morelos, en la esquina de la capilla. Hay una, no sé si todavía está, una capilla de Guadalupe. Y quedaba a 2 cuadras del ferrocarril. De la estación, ¿sí? Estación. Entonces, yo tengo anécdotas increíbles de Ciudad Ixtepec, tengo muchas anécdotas, porque yo empecé a visitar desde que era un niño,
a mi abuelo unas vacaciones, iba con mis papás. Algunos corazones tuviste que romper por allá. Déjame, ahorita, poquito pero te platico. Y luego, me acuerdo que mi mamá me recordaba mucho que cuando yo era niño, mi gusto era decirle que si me daba permiso de ir a ver al tren, y mi gusto era ir a ver llegar los trenes, porque había varias vías y era un movimiento económico increíble el que se daba a partir del ferrocarril. Pero déjame decirte, después cuando yo ya crecí, que ya estaba yo en secundaria, en prepa, mis vacaciones, que en esa época eran en noviembre y diciembre, así eran, los ciclos escolares eran por años, no eran por semestres, y en noviembre y diciembre tenías vacaciones, yo me iba a Ixtepec con mi abuelo, me encantaba irme con mi abuelo, y mi abuelo era comerciante mayorista. Él tenía camiones y salía a vender a las comunidades, a los pueblos, a los municipios. Tenía sus camiones y allí vendían galletas, vendían harina, vendían aceite, vendían todo, sal, etcétera, y surtían, pues diríamos, a las tiendas. Y muchos de los cargamentos, sobre todo de harina, me acuerdo, que le llegaban por ferrocarril. Y era todo un festejo el día que llegaba su furgón con 10 toneladas, con sus mercancías, y iban sus camionetas y sus gente, que tú dices, trabajo para todos, a descargar el furgón. Y era increíble, cierto, el movimiento, este tema del ferrocarril le va a volver a potenciar al Istmo increíblemente. Creo que es un gran acierto. Y bueno, que te digo, en noviembre a mí me encantaba ir a cantar La Rama, ¿no? Yo cantaba La Rama. Muy agradecida. Ir a las velas, luego hacíamos excursiones al Ojo de Agua. Que es parte de mi distrito, La Hoyaga, de La Hoyaga y Tlacotepec. No, hombre. Ahí empieza mi distrito. Tengo fotos, tenía me saludo a los de La Hoyaga. Me hice de una novia que tenía ¿La Olagueña? Y nos invitábamos a los amigos y íbamos en una camioneta precisamente al Ojo de Agua. Te ha de haber invitado un chiliatole. De todo, mira, de todo. Luego íbamos a obviamente a las velas, ¿no? Eso era tradicionalísimo. ¿Y no te llevaban a perderte en los huertos de mango? También. A jugar y tenía a las escondidas. Y bueno, ya para acabar con las anécdotas, junto a mi abuelo, su casa, vivía un amigo era su amigo de mi abuelo, una persona que trabajaba en Teléfonos de México, y entonces en su patio almacenaban los postes. Bueno, pues uno de mis primeros encuentros bonitos, románticos, se dio entre postes. En Ciudad Ixtepec, hombre, sensacional. Qué anécdota. No, son de veras para recordar. Ciudad Ixtepec, bien, mano, mira, ya te aprecio más, porque Ciudad Ixtepec sin duda, no, bueno, había que ir al mercado también, ir al mercado era todo un lujo. El mercado de la estación. Sí, increíble Ciudad Ixtepec. No, sí, es Déjame decirte que desafortunadamente, después de la belleza que cuentas, que yo alcancé a ver de niño, ahí en Ciudad Ixtepec, para los amigos que nos están viendo en las redes, se forma una T, es decir, el tren transísmico del puerto de San Cruz a Coatzacoalcos, que es, digamos, la recta, y la T viene de Centroamérica, de Chiapas. Entonces, Ciudad Ixtepec, la T, es efectivamente el encuentro, la concurrencia de las vías, y cuando teníamos trenes de pasajeros de intercambio comercial, al caer toda esta privatización de ferrocarriles nacionales, ahora se volvió un tren de inmigrantes centroamericanos. Por eso se le apodó de nuevo la bestia, se le puso un nuevo nombre al tren, que venía el tren de carga, porque ya no trae pasajeros, sino furgones, y arriba lleno de inmigrantes. Por eso nuestro amigo el padre Solalinde decidió ahí formar el albergue Hermanos en el Camino, que yo he sido parte también en algún momento de voluntariado ahí con él. Que es una labor humanitaria extraordinaria. Sí, y entonces eso tiene que acabarse, porque tiene que haber un nuevo desarrollo. Platicando con Rafa Marín, me dice que el siguiente proyecto del presidente es que ese tren centroamericano
Mexiquenano, que es el Soconusco que de Ciudad Ixtepec a Tapachula, pueda reactivarse también. Entonces, va a ser detonante. Y déjame comentarte con último punto del interoceánico, que de los 10 polígonos del desarrollo, el presidente López Obrador ha hecho el compromiso de que una vez que se termine la infraestructura ferroviaria reactivada, porque se están cambiando todas las vías y los durmientes ahora van a ser durmientes ya de concreto hidráulico y no de madera, el presidente va a establecer una zona libre, es decir, que se va a bajar el IVA y el impuesto sobre la renta al 50%, como si fuera la frontera norte. Entonces vamos a tener un muro, casi un muro benéfico en el Istmo de Tehuantepec, que va a traer inversiones, que va a traer nuevos empleos, que cualquier inversionista va a ser atractivo para que ahí pueda pues hacerse, yo creo que lo que necesita el sureste. Creo que es más importante el ferrocarril del Istmo que el propio ferrocarril del Tren Maya. Pues ahí está el tema. Oye, qué gusto platicar contigo. Pero a ver, también, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te para el futuro para Pavel Meléndez? Bueno, yo pienso que siempre tengo que pensar que vienen cosas nuevas, vienen cosas buenas. Hay que pensar en positivo. Siempre. Claro. Y yo creo que puedo aportar mucho a la Cuarta Transformación. Lo hemos platicado con el presidente antes de que empezara la pandemia, ahora con su equipo, y donde el presidente, donde el partido decida que yo pueda estar, voy a hacer mi mejor esfuerzo, siempre ayudando a Oaxaca, al Istmo, pensando que, bueno, mi corazón, bueno, allá decimos mi ombligo, está en el Istmo, y yo creo que tenemos mucho camino que recorrer. Hay dos escenarios que se vislumbran. Uno puede ser la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, donde tú fuiste vicepresidente, presidente, y la otra es volverse a reelegir como diputado del Distrito 18 Tehuantepec, que ha sido un honor para mí hacerlo, muy complejo con la pandemia, pero creo que donde quiera que pueda servir, incluso en el sector público, como yo fui, tú sabrás, subgerente del metro de la Ciudad de México cuando López Obrador era el jefe de gobierno, estoy listo también para ser llamado. ¿Te platiqué alguna vez que yo también estuve en el metro? Sí. Fui subdirector del INCADE. Del INCADE, de capacitación. Instituto de Capacitación y Desarrollo. En Zaragoza. En Zaragoza, sí, ahí nosotros generábamos los cursos para taquilleras, para conductores, coordinábamos cuestiones también de carácter administrativo. El metro es un mundo. No, es otra ciudad. Fíjate, qué cosas, coincidencias. Qué coincidencia. Bueno, pues también quiero tener contigo la coincidencia de hablar con un diputado federal. Bueno, eso nos falta. Yo creo que aquí vas a ser mi padrino tú. No, pues ya. Quiero que me acompañes a San Lázaro para mi registro. Órale, cuando sea claro, será un gran honor. Además, la vida parlamentaria en San Lázaro es extraordinaria. Yo viví 6 años intensos en San Lázaro. Bueno, 5 y pico, porque primero fui diputado en la 56 legislatura y luego me quedé de oficial mayor en la siguiente legislatura, cuando Porfirio Muñoz Ledo fue el coordinador de la Diputación del PRD y el PRI perdió la mayoría, porque la 57 a partir del 97 fue la primera legislatura donde ya no hubo mayoría priista. A mí me tocó todo ese tránsito del G4, la instalación de la Cámara. Yo estaba ahí como asistente legislativo. Fíjate. Nada más pasaba las copias. Bueno, pero mira dónde estamos ahora, ¿no? Es decir, ahora que saca copias soy yo. No, es intenso y es bello, porque además yo tengo un amigo que también fue diputado que tenía una frase que era cierto, dice, llegar a la Cámara Federal, ahí pues es un mundo. Es un mundo en todo, y puedes hacer gestión, puedes proponer leyes, y puedes convertirte en un viajero frecuente también, lo decía de aquella época, porque también la Cámara tenía mucho movimiento internacional. O sea que realmente es un trabajo, y sobre todo en este momento de tránsito político de nuestro país, sin duda debe ser una gran experiencia formar parte de la Cámara Federal. Te deseo mucho éxito en ese sentido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y qué más te digo? Pues, Raúl, viniendo de ti es un halago, y la verdad, por favor. Con toda la experiencia, imagínate haber sido el primer candidato a gobernador de la izquierda. Tú debiste haber sido gobernador.
Gente como tú necesita Oaxaca. Gracias, Y gracias. que desafortunadamente ahorita no hemos coincidido en Morena, pero tienes las puertas abiertas del movimiento. Te lo Gracias. digo públicamente, no soy dirigente del partido, pero creo que algo puedo representar y lo digo con toda honestidad y con toda responsabilidad. La izquierda necesita gente pensante, reflexionar, incluso no vernos solamente en el ombligo, sino hablar de estos temas que tú y yo y que les interesa a la gente estamos hablando. Claro, reconstruyendo también la historia, ¿no? Te voy a invitar a la presentación de mi próximo libro de Sin Censura. Con mucho gusto. Bueno, algo que quisieras agregar para las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Bueno, pues quiero concluir de nuevo como empecé, felicitando a todas las mujeres, a todas las ismeñas en particular, pero a todas las oaxaqueñas, a la gente que nos está viendo en las redes sociales. Pienso que nos falta mucho por hacer y que nosotros también, Raúl, tengamos un compromiso para ir combatiendo el machismo, porque a veces tenemos actitudes machistas, no lo alcanza uno a ver, pero de repente ellas se encargan de espejearnos, ¿no? Cierto. Recomiendo una película, por cierto, a razón del día de mañana, te recomiendo una película y se la recomiendo a todos ustedes en Netflix. Ya dije la marca. No pasa nada. No soy hombre fácil, se llama. Yo vi la película y me impactó, lo platicaba yo con la secretaria de Equidad de la Mujer aquí en Colmenares, Ana Vázquez, Sí. y le dije, oye, yo estoy impactado por esta película y se la recomiendo. Lo voy a invitar para que platiquemos, para que usted hable como varón de lo que usted le impactó esa película. Feliz Día Internacional de la Mujer, un abrazo a todas, las queremos, sin ustedes no somos nada. Coincido con Pavel, suscribo su expresión de ese momento. Sin ustedes no somos nada. Buenas tardes. Felicidades, mujeres.